Soy Enrique Silva, encargado del área de investigación del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln. Estoy a cargo de la promoción, gestión, coordinación y publicación de nuevos proyectos de investigación contratados por el Instituto a lo largo de América Latina y el Caribe sobre temas que van desde las innovaciones en la tributación inmobiliaria hasta la gestión social de los incrementos de valor del suelo y temas críticos sobre instituciones y políticas urbanas. Ahora les voy a hablar sobre las funciones técnicas y dimensiones políticas de la planificación urbana. Les hablaré sobre estos temas a un nivel conceptual y con un énfasis sobre las dimensiones políticas más que nada. El objetivo principal de esta charla no es darle una lista de cosas que un plan territorial o la planificación urbana tienen que tener o hacer. Más que nada quiero dejarlos pensando en la relación entre la dimensión político-social de la planificación y cómo ésta incide en la relevancia y poder, o el inverso, la irrelevancia e impotencia de la planificación urbana y sus instrumentos. Mantengo la idea que la defensa y uso de la planificación urbana y las buenas políticas de suelo no se pueden hacer sin apreciar y poder manejar sus dimensiones políticas. La razón por esto es que la planificación urbana es, antes de todo, un acto y proceso político. Este último punto es lo que explicaré con más cuidado en unos minutos. Al final de esta charla, quiero dejarlos pensando en tres grandes preguntas. Primero, ¿para qué y para quién estamos planificando la ciudad? Segundo, ¿qué impide el uso de la planificación urbana y la gestión de las normas y herramientas urbanísticas en tu ciudad? 3. ¿Qué oportunidades hay para movilizar recursos humanos, económicos, naturales para el desarrollo municipal? Se darán cuenta que mis preguntas van muy cargadas de suposiciones y es verdad. Esta charla supone dos cosas básicas. Primero, que estás motivado o motivada por un deseo de mejorar las condiciones sociales, ambientales y económicas de tu ciudad. La pregunta, ¿qué ciudad quieres o queremos?, es importante para ti. ¿Te preocupa la desigualdad y condiciones de vida precaria de muchos de los habitantes de tu ciudad? ¿No sabes si tu ciudad podrá adaptarse al cambio climático? ¿No sabes cómo pagarán por la infraestructura de transporte masivo que mejoraría la movilidad de la gente, ayudaría al medio ambiente y haría de tu ciudad una ciudad más competitiva y económicamente sana? Segundo, que la planificación urbana y las políticas de suelo en tu ciudad son débiles, poco o no usadas o en el mejor de los casos implementadas de manera inconsistente a través del tiempo y el territorio de tu ciudad. Esta última suposición es fácil de ver si hacemos un recorrido rápido de la mayoría de nuestras ciudades. Este recorrido lo haré hablando de dos casos que representan los extremos de la realidad urbana de la región. En un extremo, en ciudades grandes, en países con economías fuertes y gobiernos estables como Santiago de Chile, se notan ejemplos de una cultura y práctica débil en materia de planificación urbana. Veamos el caso del nuevo barrio financiero de la capital chilena, el sector llamado Sanhattan, en las comunas de Providencia, Las Condes y Vitacura. En los 20 últimos años apareció un sector de rascacielos modernos de primera calidad en lo que antes era un barrio de baja densidad residencial, de clase media, media alta, sin que las autoridades públicas o el sector privado hubieran planificado ni hecho mayores cambios a la infraestructura vial y equipamiento urbano del sector. Es en este sector donde también se acaba de construir la torre más alta y centro comercial más grande de América Latina, la Gran Torre de Santiago y el centro comercial Costanera Center. La construcción de torres y grandes proyectos urbanos sin un plan para manejar los cambios e intensidad de usos del sector ha resultado en un barrio que se presta para lindas postales, pero que en su realidad cotidiana sufre de grandes problemas de congestión vehicular y suministro de servicios. Para resolver estos problemas, la responsabilidad cae sobre los hombros de las autoridades públicas que ahora tienen el gran desafío de planificar y pagar por la infraestructura vial y de servicios que se necesita sin parar la actividad social y comercial del barrio. Con respecto al pago de las obras públicas necesarias, vale decir que la construcción privada de este barrio se hizo sin contemplar la movilización de plusvalías. Es decir,
El costo del impacto de la urbanización del barrio no se compartirá entre el sector público y los propietarios de los nuevos inmuebles y proyectos, a pesar que ellos disfrutarían de altas rentas gracias a la inversión en infraestructura hecha por el Estado. Ahora pasemos al otro extremo de ciudades de América Latina y el Caribe. Hablemos rápidamente del caso de Puerto Príncipe, Haití, luego del devastador terremoto de enero del 2010. Existe un consenso en Haití y fuera del país que el impacto del terremoto, el colapso literal de la ciudad y la pérdida de cientos de miles de vidas fue a causa de la manera improvisada e informal en que creció la ciudad y la ausencia casi total de cualquier norma urbanística que hubiera controlado la calidad de la edificación o los usos e intensidad de uso del suelo. Para los planificadores urbanos, Puerto Príncipe representa un gran desafío. ¿Cómo introducir la planificación urbana y políticas de suelo en un contexto donde históricamente no ha existido una cultura de gestión urbana o un Estado o sector privado que se ha preocupado por los efectos negativos de la urbanización improvisada e informal? Es decir, el primer desafío es establecer una clara voluntad política y capacidad institucional en Haití para establecer un régimen de planificación urbana relevante y capaz de prevenir otro desastre de semejante escala en Haití. Vale decir que estos dos casos no son ni casos únicos o excepcionales en América Latina y el Caribe. Existen otros Santiagos y Puertos Príncipes en la región y muchos otros tipos de ciudades entre medio. Los presento aquí para que piensen en el punto del espectro de urbanización y uso de la planificación urbana en el cual se ubica su ciudad. Los casos también ayudan a identificar que la voluntad política del Estado y el sector privado, al igual que la capacidad institucional del Estado para controlar el suelo y procesos de urbanización, son importantes. A pesar que esta charla parte por la premisa que la planificación urbana y las políticas de suelo en América Latina y el Caribe pueden y deben ser más relevantes y potentes de lo que son, deberíamos sentirnos muy orgullosos del hecho de que en nuestra región existen casos de planificación urbana e innovaciones en políticas de suelo que están en la vanguardia mundial. Hablo de casos que ya hemos documentado en nuestras publicaciones y en algunos de los videos en esta serie. Hablo de los casos de Medellín y Bogotá en Colombia, donde la planificación urbana y políticas de suelo han conllevado a transformaciones territoriales, sociales y económicas que hubieran sido impensables hace tan solo 2 décadas atrás. También tengo en mente los casos de ciudades brasileñas como Curitiba y Sao Paulo. En el video del profesor Daniel Rodríguez sobre el desarrollo urbano orientado al transporte masivo, vemos por qué Curitiba se convirtió en un referente internacional para ciudades sustentables, gracias a la manera en que las autoridades públicas innovaron un sistema de transporte masivo, coordinando la planificación del transporte con cambios en las políticas de suelo y normas de edificación. En Sao Paulo se ve un nivel de sofisticación en la movilización de plusvalías que les ha ayudado a renovar espacios urbanos, promover vivienda social y cerrar el déficit de infraestructura que ha sostenido la metrópolis por muchos años. Bueno, para volver al tema de las funciones técnicas y dimensiones políticas de la planificación urbana, la pregunta que hay que hacer es: ¿qué tienen en común estos casos latinoamericanos? Mi argumento es que en todos estos casos las autoridades públicas han adoptado un concepto político instrumental, multifacético y dinámico de la planificación urbana, y que en esas ciudades se generó un consenso sobre la idea que la planificación urbana y la movilización de plusvalías eran medios buenos y realistas para proteger y mejorar el bien común. Este consenso sobre lo que puede ser y hacer la planificación urbana es lo que también ayudó a las autoridades a invertir no solo en proyectos, pero en el capital humano y capacidad institucional necesaria para manejar y guiar el proceso de urbanización. Está de más decir que en todos los casos las autoridades y comunidades también experimentaron mucho y a través de varios años con los instrumentos y prácticas con las cuales ahora se identifican como ciudades modelos para la región. Es decir, no hay una planificación urbana buena que sea instantánea, ni estamos hablando que solamente ciertos tipos de ciudades y poblaciones lograrán establecer un régimen de planificación urbana y políticas de suelo fuertes. Ahora explicaré la dimensión política de la planificación urbana, que es tan importante para establecer un régimen de urbanización y políticas de suelo fuerte y con capacidad de transformar sus ciudades para alcanzar la visión que desean para ellas.
La planificación urbana y políticas de suelo fuertes son posibles si se piensan en ellas primero como un proceso o acto político antes de todo. Los planos urbanos y normas que nacen de la planificación urbana no son solamente textos técnicos, son contratos sociales o promesas entre el gobierno de la ciudad y sus ciudadanos. ¿Cómo es esto? Para entender lo que estoy diciendo, tengo que compartir la definición de la planificación urbana que yo he adoptado durante mi carrera de urbanista y académico. La planificación urbana es el control y regulación del suelo. Suena simple, pero si vemos de cerca los dos componentes de la definición, veremos por qué la planificación urbana es antes de todo un acto político que requiere de constante negociación y consenso social. Los dos componentes son regulación o control y suelo. Partimos con suelo. Tenemos que considerar que sin suelo, ni tú, ni yo, ni ninguna comunidad de seres humanos tendrían los recursos para sobrevivir. Nuestro bienestar como individuos y colectividades depende del suelo. La paradoja del suelo, especialmente en sociedades estructuradas por el mercado libre y principios capitalistas, como en la gran mayoría de nuestros países, es que el suelo es a la vez un bien común y un bien privado, y el problema es que muchas veces los intereses y uso del suelo de la colectividad chocan con aquellos del propietario y viceversa. Entonces, en nuestras sociedades tenemos que estar constantemente negociando el límite del derecho al suelo de la colectividad y el derecho a la propiedad privada y el uso privado del suelo. El segundo componente de la definición de planificación urbana es regulación o control. Y de aquí nacen dos tipos de preguntas y tensiones que también se tienen que negociar constantemente. ¿Quién regula el suelo? ¿El Estado o el libre mercado? En general, la respuesta es: se trata de una mezcla entre el Estado y el mercado. Pero de allí nace el segundo grupo de preguntas importantes. Si el Estado regula o controla el suelo, ¿cuánto lo regula y cuándo? Admito que esas preguntas son bastante abstractas y conceptuales. La traducción de esa definición de la planificación urbana en términos más concretos e identificables es decir que la planificación urbana es lo siguiente. Primero, es una intervención estatal en el uso y gestión del suelo con el fin de proteger el bien común. En este sentido, la planificación urbana define y determina fronteras territoriales, usos y derechos al suelo, acceso a recursos y justifica la movilización de plusvalías, entre otras cosas. Intenta determinar la relación entre los procesos de crecimiento, transformación urbana, desarrollo económico y conservación de los espacios rurales y urbanos. Segundo, es un proceso de toma de decisiones con miras al futuro. Es decir, la planificación urbana ayuda a identificar problemas colectivos, declaraciones de objetivos y prioridades socioterritoriales y la articulación de los medios a través del cual se podría alcanzar el futuro deseado de la ciudad. De ahí vienen las funciones técnicas de la planificación y sus planos. Estas son: marco para desarrollo a futuro, una imagen objetivo, identificación de temas, declaración de objetivos, una visión, imagen de la ciudad, manejo, gestión de recursos, regular, reglamentar, desarrollo económico o intervenciones en o apoyo al mercado, desarrollo social y ambiental, y acá es decir, condicionamiento de comportamiento y relaciones sociales, como el consumo. Ojo, cada función puede operar por separado, pero en la realidad se refuerzan mutuamente. Son funciones correlacionadas e interdependientes. El punto es que la planificación urbana requiere un nivel mínimo de debate público y negociación entre los principales intereses que manejan el suelo y territorio urbano. Los desafíos en general son los siguientes. Hay que justificar la intervención estatal en la gestión y control del suelo y hay que demostrar que esa intervención responde a las demandas de los ciudadanos y la colectividad al igual que al sector privado. Hay que saber determinar la escala interterritorial y jurisdiccional del plan y conjunto de planes, es decir, determinar los límites territoriales prácticos de la intervención estatal. ¿Qué suelo se está regulando? Hay que establecer competencias institucionales, administrativas y jurídicas claramente para saber quién es responsable de qué. Hay que tener un plan realista de la manera en que las acciones y proyectos que son los objetos de la planificación urbana se van a financiar. ¿Cómo se va a determinar el costo de la urbanización entre el Estado y el sector privado? ¿Se movilizarán plusvalías? ¿Dónde y cómo? Los planos necesitan información básica sobre quién ocupa y cómo el suelo.
La planificación urbana requiere de un plan y mecanismos confiables para levantar este tipo de información. Y, por último, la complejidad de la ciudad y la tarea de ordenar el territorio requiere de una institucionalidad que es flexible, capaz de coordinarse entre sus componentes y con otros actores, y a la vez demostrar la capacidad técnica para usar las herramientas básicas de la planificación urbana y los planos. Esto incluye también la capacidad institucional para abogar por y defender la planificación urbana. Termino con lo siguiente. La ciudad que quieres necesita la planificación y planes porque dan cara a tu visión y programa político, comunican estabilidad y reglas del juego, generan confianza, movilizan y coordinan recursos humanos y económicos, justifican y demuestran la lógica de instrumentos fiscales de base de suelo y distribución de recursos, las inversiones públicas. En las palabras del alcalde Gaviria de Medellín, Colombia, los planos urbanos y la extensión de servicios e infraestructura que sostienen han sido esenciales para que el ciudadano de Medellín vea que las autoridades públicas están presentes y a su lado, especialmente en aquellas zonas de asentamientos informales y desarrollo caótico. A pesar de los desafíos que he presentado aquí, espero que vean lo importante que es abogar por un régimen de planificación urbana y políticas de suelo fuerte. Tenemos casos maravillosos de buena planificación urbana y políticas de suelo en América Latina. Y también tenemos muchos casos que nos recuerdan constantemente lo que pasa cuando no hay planificación urbana fuerte o consistente. Es decir, aunque cueste planificar nuestras ciudades, corremos muchos riesgos si no lo intentamos seriamente. Espero que esta charla les haya motivado para adoptar y usar la planificación urbana y que queden pensando en esas tres grandes preguntas que les dije al comienzo. Primero, ¿para qué y para quién estamos planificando la ciudad? Segundo, ¿qué impide el uso de la planificación urbana y la gestión de las normas y herramientas urbanísticas en tu ciudad? Tercero, ¿qué oportunidades hay para movilizar recursos humanos, económicos, naturales para el desarrollo municipal? Muchas gracias.